Programa número 2. Programa número 2 y yo estoy muy socarrada porque la mudanza ha trastornado a Bruce, a mi gato. ¿Cierto? Y está insoportable. Está muy insoportable de decir. Está aquí pisándonos los guiones, Sí. maullando de repente ahí. Te está mirando muy mal. Sí. Y Pobrecito. bueno, pues es una movida, ¿no? Que la gente Sí. que tengáis gatos y os hayáis mudado lo sabréis. Que esto es lo más complicado que me ha pasado a mí nunca. No lo llevan bien, ¿no? No lo lleva nada bien. He comprado el spray ese, el Feliway. Lo digo porque esto va a... Feliway. Feliway. Esto va a suscitar cientos de catsplainings. Que os lo digo, ahorraoslo. Ahorraoslo. Lo he leído todo en internet. He ido al veterinario 100 veces. Llevo 200 euros. Lo sé todo. Dejadme en paz. Feliway. Feliway. Es una feromona del buen rollo sintetizada. O sea, mucho criticar a J. Pelirrojo. Sí. Y eso, Ojalá pero te un compras J. pelirrojo medicamento de los que se llama gatos. Feliway. Sí. Necesitas un mentor. Pero Feli por felino, no por felicidad. Ah, vale. Joder. Sí, ojalá un J pelirrojo, porque de hecho mi gato es pelirrojo. Igual él es el J. Es- Pelirrojo tal, lo que pasa es que Me faltaba. está en la mierda ahora. Lo Porque que me faltaba. Claro, estaría muy guay que después de superar este evento para él tan traumático como es cambiarte a la calle de al lado, se a un hiciera- piso muchísimo mejor, se hiciera coach. se hiciera mentor de gatos y les enseñara a superar eventos tan traumáticos como la mudanza. Y podría hacer un juego de palabras con feliz y felino. Claro, feliz no. Feliz. Canal de YouTube. Pues me parece muy bien. Ojalá los gatos tuvieran canales de YouTube, la verdad. Los hay. Bueno, pero me refiero que hablaran y que... Vale, que lo llevaran ellos. Claro, que lo llevaran ellos. Ellos fueran y además ingresaran dinero ellos. Claro. Que nadie. Seguro que ponían 3 millones de anuncios. Muy avariciosos. Muy avariciosos. Mucho odiar a las ratas, pero ellos los más ratas, ya verías. Pues nada, cortinilla. Cortinilla, sí. Cosas que no. Que no, coño. Cosas que no. Cosas que no. Una semana más. Exacto. Mira, me da mucho asco esta gente que comparte en Facebook estudios que avalan que qué casualidad la gente como ellos son súper inteligentes. Sí. En plan, un estudio dice que las personas desordenadas son más inteligentes. Claro. Un estudio dice que los heavies son más inteligentes. Mm. Hay un estudio que avala que tú eres muy listo, seas Sí. como seas. Mm. Ordenado lo hay, desordenado también. Heavy lo hay, de todo. Claro. En serio, esto de los estudios es muy años 90. Mm. Por favor, superemos esto. Superémoslo ya porque da bastante asco. Sí. Hay uno muy extendido que más que para avalar lo de uno mismo es para lo que no considera, que es con el tema del reggaetón. Sí, ay, qué pesados. Que siempre un estudio avala que los que escuchan reggaetón son más tontos. Son más tontos. En cambio, los heavies, todos listísimos. Todos son muy listos. Listísimos. Los todos rockeros, todos todos los son muy rockeros, listos. todos los metalpacos, listísimos todos. Listísimos. No hay ninguno, ¿eh? No hay Ninguno. ningún El alcohólico, nada, ningún El drogadicto. calimocho no ha ejercido nada en vuestro Nada, cuerpo. nada. Todos listísimos. ¿Qué tienes tú? Pues yo he de aventurarme a criticar algo que es bastante sagrado, sobre todo en la ciudad de Valencia, pero en otras ciudades también. Soy consciente de que también lo es, que es el swing. Hostia. Te vas a meter en un jardín, ¿eh? Acá Lindy Hop. Lindy Hop. Qué horror. Podría decirse que no tengo nada en contra del fenómeno swing, sobre todo si nos vamos a la Alemania de los años 30 y 40, que era como guay, eran como lo prohibido, ¿no? O sea, los nazis prohibieron el swing y toda la movida. Y no tengo nada en contra de es un baile donde la música no es desagradable del todo, no es salsa ni Claro, es tal, no. que a mí no me gusta nada. En cambio el swing sí que tiene su aquel. El tema son los que bailan swing. ¿Te molesta la gente que baila? Que baila swing, sí. Son una especie de ultras disfrazados de buen rollito que colapsan las zonas peatonales de Ruzafa los domingos a las Son 12 del muy mediodía. masivos, sí. Se toman su vermut y luego ponen música a toda pastilla y se ponen a bailar. ¿Sabes que a eso le llaman hacer un clandestino? Ay, no sé, algo me sonaba, sí. Supongo que vendrá Vendrá de ahí. claro.
Vendrá de ahí, pero le llaman a hacer un clandestino a... que luego ponen carteles por toda la ciudad. Clandestino tal día, tal hora. Pues Ya, vamos a pues ver. tan clandestino no es. Clandestino no será. Mm. Sí, nos hemos enterado todos. Hay una cosa que especialmente me molesta de los que bailan swing, que son cómo invaden los conciertos. Cuando hay un concierto susceptible de hacer swing, ya sea algo parecido. Sí, no, algo. cualquier cosa les vale a ellos, ¿eh? De repente aparecen de la nada 2 personas con una especie de boina, sombrero y un chaleco y se ponen a bailar en primera fila y te tienes que apartar porque si no te dan una hostia. Porque no paran de mover los brazos. No, claro, y ellos no van a... Y ya está, ya su sitio. La primera fila es suya, Sí. porque ya les ha tocado. Y eso me da mucha rabia. Sí, porque además tú estás en un concierto que parece normal, suenan cualquier cosa que mínimamente, un poquito jazzy, un poquito rock and roll, ¡pum! Y aparecen 6 parejas que a dar vueltas como locos. Que además como que se transubstancian ahí, Sí. ¿no? Como que aparecen ahí, se generan. Sí, les falta sacar un megáfono y decir, miradnos ahora que nosotros hemos dado clases de swing. Claro, Miradnos, han dado por clases favor. de swing, se saben 3 pasos y van a colonizar las primeras filas y olvídate, y alguna patada te vas a llevar. Y se ponen a dar botecitos, ese baile que van dando botecitos. Sí. Tic, 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 tic. Y Sí. No, parad. Ya, la verdad es que el swing es un fenómeno regular. A ver, yo he hecho swing. ¿Qué Yo dices? hice una clase de swing. ¿Qué Fui dices? No un sabía día. nada yo de esto, como que una clase de swing. Un jueves lluvioso de 2014. Pues no hace tanto. 2015. Tira para atrás no, ahora. tiro para adelante. Ah, sí. 2014, 15, por ahí, sí. Y me sentía vacío y dije, tengo que hacer algo social. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? Swing. Y dije, swing, porque puede ser interesante. En vez de practicar un deporte que me lesiono siempre y tal, voy a ver si bailo. Y de paso, el motivo oculto de todo hombre que baila Era follar. es follar. Entonces, fui sin pareja ni nada. Pero tú, claro, porque también tú practicas el tema de la guitarrita, de los 4 acordes, también para follar, o sea... En principio, claro. En principio, claro. En principio. Lo que pasa que luego ya, pues bueno, pues dices, no soy músico, no lo soy. Entonces, Bueno, ya, yo nada. defiendo siempre tu carrera musical. Lo que para que sí que lo que no voy a hacer nunca es sacar la guitarra y ponerme a tocar La flaca. la flaca o el Wonderwall. No lo haré, no lo haré. Sé hacerlo. Podría, Podría, pero no lo haré. Pues sí, di una clase de Lindy Hop. ¿Y qué aprendiste? Aprendí que no tengo gracia para eso. No. No, hay que agarrarse mucho a la otra persona y tienes que tener confianza y no sé, tienes que estar alegre todo el rato. tienes Ya, que es estar un baile sonriendo. muy alegre. Sí, y tal. Yo la verdad que si quieres bailar, pues vale, baila swing, porque es que para bailar salsa tampoco... Pero bueno, Pues sí. pues baila swing, haz lo que quieras, pero no lo hagas. Mira, me da mucha rabia, Scaliburcio. ¿El qué? Esta gente, que es la típica gente que dice, yo paso de las redes. Yo paso de las redes. Sí. Entonces hacen un Instagram con una foto, yo qué sé, de una maceta o de un gato, Sí. se ponen un nombre que en absoluto les define y Ajá. te siguen, ¿vale? Ya, Y a lo mejor se llaman Luna Verde Ujú. 32 y su foto es una maceta. ya. Y te siguen y te comentan y bueno, tú desarrollas como de repente te suena, ¿no? Bien, pues esta chica o este chico me siguen y bien. Y luego a lo mejor un día en persona Ujú. están Sí. ahí, tú estás en un entorno en el que hay más gente y están. Y pretenden Sí. que tú sepas Mm. que son ellos, Ya. sin haberte dado ningún dato. Ujú. Y a lo mejor al cabo del rato te dicen, ¿que no me conoces? ¿Que no me conoces o qué? O juegan a ver si adivinas quién soy. Mira, no hay cosa que me dé más asco. A ver, ¿cómo puedo averiguar que eres ese cactus que me sigue? ¿Cómo podría yo saberlo? ¿Por qué debería yo saberlo? Gente que normalmente no publica fotos nunca con su cara, nunca pone su nombre, no da ningún indicio porque ellos pasan de las redes. No pasas nada de las redes. No para nada, estás No, a estás todo el diario. día ojo a visor y todo el día stalkeando a gente. Lo que Mm. pasas es de compartir. Y yo en las redes opino.
que si quieres recibir, tienes que dar. Si tú quieres cotillearme la vida, a mí me tendrás que dar tu vida un poco también. Claro. Tus miserietas, tus cositas, tus triunfos, tus gatos, ¿no? Destápate tu opinión política, Claro. rejonista. Exacto, dame un poco. Pero que tú no des nada, pero estés todo el día chupando ahí de las redes de los demás y luego encima en persona que no sabes quién soy, mira, no soporto. Me ha pasado muchas veces Ya. y no lo soporto. O, Ya, normal, te entiendo. va, te doy una pista. No, mira, no tengo tiempo yo para jugar a esto. Sí, es un tengo juego. tiempo. Es un no juego quiero más de- jugar a esto. Es la pasivo-agresividad actuando de nuevo. Total. Sí. Es, las Si redes queréis de sociales mí, son dadme. Hombre. Vale, pues esta cosa que no, yo no sé si la he dicho ya, porque ya llevamos muchos programas a nuestras espaldas, o si la he dicho de pasada en algún momento. No te de la excuses. sección. Si el odio es repetido, no pasa nada. No pasa nada, se insiste porque de Lo verdad reiteraremos. se odia mucho. Y es odio que me llamen por teléfono. Lo puto odio. Ya. O sea, y lo que odio más es cuando no hay ninguna necesidad de que me llames por teléfono y de mejor te llamo. ¿Cómo que mejor me llamas? No, peor. ¿Me lo puedes decir en un WhatsApp? Yo ya lo leo cuando me venga bien y ya te contesto cuando a mí me venga bien. Ya. ¿Por qué mejor te llamo? ¿Mejor me llamas? No. ¿Qué mejor hay que enviarme por escrito la dirección, la hora y el sitio? Ya. Bueno, dirección, hora y día al que tengo que estar en tal sitio. ¿Por qué me tienes que llamar y contarme lo mismo? Pero hay gente obsesionada, ¿eh? Sí, pero es que además es muy poco práctico. No, porque entonces tengo que coger papel y boli y apuntármelo, porque me ha pasado más de una vez, no sé si te ha pasado alguna vez, que como has hablado por teléfono, te han dado los datos por teléfono Sí. y luego dices, hostia, ¿qué cojones me ha Bueno, dicho? ya para cosas de trabajo, por ejemplo, a mí no se me ocurre hablar por teléfono porque ya me ha pasado antes en otras épocas preteritas donde no había tanta comunicación escrita, pues eso, que te tangan, que te dicen una cosa y luego Claro. no. Entonces, a día de hoy, la comunicación escrita, una de sus múltiples ventajas Exacto. es que todo queda Todo ahí. éxito. No, yo te dije que te iba a pagar 100 el bolo. No, hijo de puta, dijimos 200. Te reenvío el email donde me lo dijiste y Claro. le callas la boca. Ujú. Todos son ventajas. Y la gente además, esa gente que dice, no, es que a mí, es que prefiero hablar. Sí. Bueno, pues como si prefieres, ¿qué te digo yo? Profanar tumbas. Pero a mí, ¿qué me cuentas? Si tú tienes esa parafilia extraña, pues cállatela o compártela con gente como Pero tú. además, como que tiene lo normal es lo suyo, yo prefiero hablar directamente por teléfono que lo tuyo, como lo nuestro, digo, como nosotros preferimos un WhatsApp y mejor un email, en Yo tu prefiero caso, que me dejen en paz. prefieres que nadie te hable. Yo prefiero que no me digan nada. Pero sí que es cierto que, claro, como eso ha venido después, lo normal es hablar por teléfono. Entonces el raro eres tú y por lo tanto Ya. está mal que tú fuerces a la gente a hablar por WhatsApp. Mejor te llamo y lo arreglamos. Sí, Mejor porque te tal. además está como esa No, falsa idea de... Es que es el que estás... Acabamos antes. Te llamo y ya está. Y luego te come la piña 20 minutos. Pero es igual que si yo, no sé, si yo cojo y voy a una reunión de desconocidos donde ellos prefieren quitarse la camiseta y abrazarte sudados. No, es... Oye, perdona, es que a mí así me siento más cómodo si te abrazo Claro. sudado. Claro, ya, pero yo no, estás pero- invadiendo mi intimidad. Estoy muy lejos. Pues vamos a respetar el nivel de intimidad más light. Eso es. Totalmente muy, muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Pues eso decía. Pues ya está. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? ¿Canciones? Excaliburcio. ¿Qué pasa? Afortunadamente hemos dejado atrás el verano. Ujú, Ya sí, lo sabes. Madre Para mía. tu alegría. Me dirá, bueno, aún hace mucho calor. Sé que esto Hace es mucho muy- calor, realmente aquí. Estoy yo- un poco... Estoy muy harto, Sí, la verdad. yo sigo, ahora mismo, de Vean hecho, pantalones cortos, por favor. yo también tengo ¿Esto qué calor, es? sí. Pero bueno, dentro de poco, las fotos de tazas de té humeantes, los sofá y mantita y las fotos de gente esquiando sustituirán a las escapadas a las calitas, Sí, los pies joder. en la arena y las fotos en bikini con 1500 filtros. Es que, perdona, pero sofá y mantita me da igual el asco que de la frase. Que Mil venga a veces mí. mejor que aquí venga a mí. sufriendo, O sí. sea, sofá y mantita, 1000 veces. Sofá y mantita right now. Hostia. La gente vuelve a sus vidas de mierda y con la llegada de septiembre pues le damos la bienvenida a todos esos estados de Facebook de gente compartiendo un sinfín de proyectos
que ya a las fechas que estamos en octubre ya han fracasado, y bueno, pues esos buenos propósitos para el curso, porque septiembre es como una especie de año nuevo al empezar el curso escolar. Exacto, y tal, ¿no? Sí. También, con la despedida del verano, decimos adiós a las canciones del verano, a sus coreografías, sus letras de mierda, sus infumables videoclips llenos de gente feliz y todas esas referencias semánticas a la playa, el sol, el calor y el amor veraniego. Sin embargo, Scaliburcio, no voy a hablarte del subgénero canción del verano en un sentido estricto, sino de esas canciones que orquestas de verbena mediante conforman la auténtica banda sonora estival. Porque no solo de Aves Marías, Chayannes y reggaetones se compone el horror músico veraniego patrio. Te veo muy impactada con el tema orquestas. Sí, en todo mal, bueno, hemos hablado muchísimo de las orquestas verbeneras y de sus atrocidades. Estuvimos hablando, por ejemplo, de lo inefable de sus nombres, que ya sabes que mi nombre de orquesta favorito es la Orquesta Jerusalén, que ya me dirás tú a mí qué tiene que ver el Estado de Israel con la verbena, como no sea por lo genocida del repertorio. Y también hemos hablado pues de los mixes, de esos mixes de canciones italianas de los años 60, el vestuario, bla, bla, bla. Pues hoy vuelvo al tema, porque es imposible hablar del verano y no hablar de las fiestas de pueblo. Porque Scaliburcio, lo único que hoy por hoy une a las dos Españas es la verbena. Cierto. Te digo más, si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se hubieran reunido en las fiestas de Alcorcón, yo te digo que teníamos gobierno. Pues sí. Es que es así. Pues deberíamos haberles invitado. Si Pablo Iglesias y Errejón se hubieran puesto ellos borrachos cantando el Vals del Obrero, que es lo que tenían que haber hecho Pues ahí sí. en Moratalaz, pues es que el panorama que tenemos no lo tendríamos. Sí. Yo me imagino que hacen una conga Sí. y el que va delante, el primero de la conga es Pablo Iglesias y a Errejón le da muchísima rabia. Y monta su subconga con otra peña. Es así, es Podría fracasar, pero si en algún sitio podría haber entendimiento es en una conga, en una verbena. Porque es que es así, pese a que los festivales indies se empeñen en colonizar nuestros veranos, es que tienen la batalla perdida contra las orquestas. Porque ¿qué te puede ofrecer a ti Izal en comparación con una conga? Nada. Bueno, si la conga la hacen chicas muy jóvenes, a lo mejor Izal tiene Pues algo puede que ser. decir. ¿Puede acaso Love of Lesbian competir con Clavado en un bar? Nunca. Ni de coña. Jamás. Ni de coña. Así pues, Scaliburcio, vamos a analizar esos grandes temazos veraniegos que año tras año todos bailamos y berreamos en la plaza del pueblo. He hecho un top 5, ¿vale? Vamos. Empezamos con una que es el epítome de la canción del verano más pura. Una cosa muy pureta, la pachanga más clásica. La canción la firma este grupo que se llama La Fiesta. La fiesta. La Fiesta, nadie sabe quién es el grupo, pero el hit, Quiero montarme en tu velero. Hombre, Esto es, vamos, conocidísimo. conocidísimo. La Fiesta es un grupo que lo forman 2 tíos y 2 tías, que yo os invito a que googleéis para verlos, escogidos en un casting de gente hortera y muy bronceada, que muy posiblemente pues más de uno de ellos se habrá quedado a las puertas de OT5. Bueno, pues a principios de los 2000 facturaron este clásico ya imperecedero del horror veraniego. Para que te hagas una idea, Scaliburcio, del calado de este hit en nuestra sociedad, si tú pones en Google quiero montarme, las primeras opciones que aparecen son un estanco y en tu velero. Y en tu velero. Es Claro que es sí. así. Tras este Es un inocente hitazo, hitazo. y en teoría naval estribillo, se esconde un mensaje en clave que ni la armada alemana con su máquina Enigma lograría descifrar. Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos, pues bueno. Está Hablan guay de aquello. que hagan apología del sexo seguro, pero ¿velero? ¿Hacía falta Velero. esta metáfora náutica? ¿A quién le ha parecido buena idea comparar su polla con un barco? Pregunto. Pues ¿de quién habrá sido la idea? Pues igual Arjona. Pues igual está Ricardo Arjona detrás. No, lo busqué quién era el compositor y era un señor que era el autor de mogollón de hits. También había firmado la canción Vitamina, que también era de La Fiesta. Es que se parecen mucho, si Claro, lo piensas. son Toma del mismo. vitamina cuando te enamores. Es que es Y un temazo también. Vamos a escuchar ahora la siguiente canción.
Del mismo género que la fiesta, pero con una factura más elegante, te traigo este hit que llegó a representarnos en Eurovisión en el 2001. Ni más ni menos. 2001 fue esa época en la que España se entregó definitivamente al latineo más procaz y que nos traería grandes canciones como Ave María, Devuélveme la vida, que me la has quitado, o grupazos como Fórmula Abierta. Era el pleno apogeo de OT1 y nos comimos todo, OT1, todo. David Civera, el Ricky Martin turolense, en constante lucha por no ser confundido con Raúl, su némesis, que de esto ya hemos hablado, nos trajo los que en mi opinión, y sé que es contraria a la tuya, siguen siendo los mejores temas veraniegos, con coreografías muy guapas. Tú eres de Raúl. Yo soy de Raúl, sí. Y Pero yo respeto a Civera. Pero tú defiendes como que Raúl tiene caras B que están guays. Yo eso te lo he escuchado a ti. Sí, claro. ¿Cuál es la canción esa que dices que Sigo mola? vivo. Temazo. Y sigo vivo. Nada, el mejor es David Civera. Pues en este temazo, que ya analizamos en su día, David interpela a un conocido suyo para que ejerza de mediador con su ex. Es todo un detalle que no vaya directamente él a acosarla y subrogue la chapita en manos del colega. Un gesto que la mayoría de nuestros cantantes no suelen tener, edificando carreras larguísimas sobre canciones basadas en perseguir a sus ex. Me gusta mucho que David combine el tema este trágico, porque la canción es una tragedia total, pero él lo combina pues con los bailes más alegres y las trompetas y las melodías más guay. Claro que sí. Y yo creo que muy poca gente es capaz de sostenerse en este equilibrio tan difícil entre el baile y el tema muy alegre y la temática más triste. Porque vamos, hacer canciones tristes es fácil, pero yo reto desde aquí a Porcupine Tree o a Tool a que consigan este equilibrio tan jodido que mantiene David Civera. Es que un sexto puesto en Eurovisión no se da cualquiera. No, y bueno, bien lo sabemos en este país. Pues nada, seguimos. Temazo que se viene. Paquito Chocolatero. Hemos hablado ya mucho de este hit. Contamos además con la colaboración de numerosas víctimas de Paquito el Chocolatero, muchos músicos que lo habían interpretado. Por si hay alguien por ahí que no escucha la primera temporada o se ha saltado algún capítulo, que eso pasa. Porque hay gente que me dice, ¿podrías hablar de esto? Perdona, ya hemos hablado de eso en el número 7. Que la gente va de fan y luego se han oído así por encima. Y van saltando. ¿Qué pasa? ¿Que los impares no los escuchas? ¿Qué pasa? Que tampoco te molamos tanto. Bueno, pues para el que no lo sepa, este hit es de 1909. Es obra de Gustavo Pascual Falcó, que es un señor de Cocentaina, que su mayor drama era que por una enfermedad que tenía, pues no consiguió nunca salir del pueblo. Vaya pobre. Y escribió esta canción en honor a las fiestas de los moros y cristianos, que por si alguien esto no lo trabaja, pues son unas fiestas típicas de la provincia de Alicante, aunque también algunos pueblos de Valencia lo hacen. Y básicamente son señores que de alguna manera subliman su masculinidad, o sea, necesitan deshacerse de esa masculinidad tóxica y básicamente esto es un tema muy drag queen, porque ellos van vestidos como de moros y cristianos, que es una movida súper drag queen, se maquillan los ojos y tal, pero muy heterosexualmente. Sí. Consiguen ser sus espadones, tal, pero luego van maquillados, te lo juro. Pero por ahí lo pueden sacar, es la excusita. Es como un drag para gente muy hetero. Sí. Y bueno, Alcoy es el pueblo donde más se hace esto, ¿no? Sí. Que yo he visto una entrada de esas de moros y cristianos en Alcoy y te tengo que decir que es muy fuerte. Bueno, pues este tema, que como ya dijimos, pues no ha parado de reinventarse hasta que llegó King África y nos trajo la versión definitiva de Paquito el Chocolatero. Puro verano. ¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero! Muy guay King África. Muy guay King África. Escucha estos acordes. ¡Chiquilla! Ya tardábamos en traer semejante temazo a nuestro programa. Yo he de decir que, bueno, pues yo he sido una temporada entera. Yo he sido corista de Seguridad Social y, bueno, pues no quería meterme con ellos porque, joder, tocan ahí colegas míos y bueno, me dan trabajo.
Pero bueno, que no se lo tomen a mal. Lanzada en 1991, estos acordes rumberos distorsionados siguen causando auténtico furor en las plazas de los pueblos. Te juro, Escaliburcio, que tú estás en la verbena. ¿Hay algo más previsible que suene Chiquilla? Pocas cosas. Sin embargo, de ahí, ¡tananán! Y la peña se vuelve loca. Y de hecho es por fin, como por fin. Por fin. De hecho, es un tema que la gente te pide desde hay gente que desde el primer minuto está ¡Chiquilla! ¡Chiquilla! Y tú, joder, no, estamos con el paso doble. Claro, relax, no te preocupes. Si hay algo seguro, es que la orquesta tocará Chiquilla. No te preocupes. No te tienes que preocupar tú por este tema. Las orquestas no se basan, no son como Nirvana, que en el Unplugged de la MTV se dedicó a quitar sus hits. No, las orquestas no juegan a eso. No te preocupes. Chiquilla va a sonar. Bueno, son precursores, además del estilo rumba rock, que bueno, que luego ese testigo fue recogido por Melendi, que esto, bueno, pues les convierte claramente en los pioneros y los maestros de Melendi, que no sé eso en qué lugar les deja. Pero bueno, Chiquilla es un temazo fuera de toda duda. Sí. Pero vamos a aclarar una cosa, que yo creo que ya va siendo hora, sí. 2019. Ella no te dice nada, pero sus dos ojos negros se te clavan como espadas, porque está hasta el coño de que te levantes cada mañana y vayas corriendo desde tu cama para poder ver a esa chiquilla por tu ventana. Que si tú la quieres con toda el alma, pues guay, pero díselo de una vez, o búscate un colega que te la presente así en común, o haz algo, pero deja de comportarte como un psicópata acosador que la observa en pijama cada mañana, porque esto debe ser un poquito creepy. O sea, no mola esto. Aprende como a David Ciberas, lo dice un colega, dile que la quiero. Claro. Dile que la quiero, pues Casañ. No sé, en fin. Esto había que decirlo. Sí. Esto había que decirlo. Y para continuar, quiero hablarte de una polémica que este verano, en el que no ha habido programa, por eso no lo hemos podido comentar, pero bien que lo hemos comentado tú y yo por privado, ha sido el tema del Bella Ciao. Sí. Tú sabes que esta canción, banda sonora de la serie La Casa de Papel, que yo he de decir que la he visto este verano, me ha gustado bastante. ¿Ah, sí? Sí, me ha gustado bastante, en plan amor platónico y todo, ¿eh? El profesor es mi amor platónico. Vaya, como media España. Sí, como Has media caído España. En el mainstream. Sí. Es total. Mi prototipo total. Bueno, en no polloncete, no, así, a mí ese rollo me va. No pasa nada. Bueno, pues numerosos tuiteros se han quejado que desde la izquierda se reivindicara esta canción pues como lo que es, ¿no? Un himno antifascista. Y alegaban que, que manera de politizarlo todo, os queréis apropiar de todo, es que politizáis hasta las canciones políticas, esto no puede ser, ¿no? Y yo, pues todo esto lo observaba. Para mí esto no es ninguna novedad. O sea, quiero decir, esto de que de repente una canción con una ideología de izquierdas muy marcada se convierta en patrimonio nacional, a mí eso no me pilla de nuevas. No. Hace ya muchos años que Escape ha brindado hits en los pueblos que cantan todos, desde tu primo, el fan de Taburete, la concejala del PP o quien sea. Todo el mundo berreando resistencia, orgulloso de estar entre el proletariado o cantando ese himno porrero que es Cannabis. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Una cosa te voy a decir, Caliburcio, yo jamás voy a poner en duda el talento filosófico, político y literario de gente como Marx y Engels. Pero lo que han logrado Escape no lo han logrado ellos. No. Que a lo mejor si el Capital, en lugar de ese tocho indescifrable, hubiera sido una alegre canción ska con 3 acordes y unas trompetas, ahora mismo estábamos aquí, tú y yo, en una dictadura del proletariado tan alegremente, con los medios de producción socializados y Melendi en un gulag. Pues ha estado muy bien, es un buen resumen de los hits. Y con esto clausuramos definitivamente la temporada estival y pasamos ya a Sofá y Mantita. A ver, no sé si recuerdas nuestro primer programa. La verdad es que no. ¿No recuerdas nuestro primer programa? No Hace mucho. ya más de un año. Pues como no podía ser de otra forma, hablamos de bodas, que es uno de los pilares donde se apoya el mundo normal. Y bueno, y resulta que de un tiempo a esta parte yo he tenido he sufrido la justicia poética
de encontrar trabajo como fotógrafo y videógrafo de bodas. Te jodes, te lo digo. Y bueno, llevo un año pues bastante cargado de experiencias las Nupciales. cuales... Exacto. Yo tengo una boda en un par de semanas también. ¿Ah, te lo sí? digo. Sí. Madre mía. Pues nada, pues a disfrutar. Te he de decir que creo que se sufre más la boda como invitado que como trabajador. Hombre, claro, yo he cantado en muchísimas bodas y es como esa sensación de que tú estás ahí por dinero, o sea, tú vas y te dan dinero, a mí si me dan dinero yo puedo ir a muchísimos sitios que no me gustan. Te dejan ligeramente en paz. Sí, y que además como tú estás en tu perspectiva de a mí me dan dinero y vosotros sois lo que estáis sufriendo, pues bueno, su miseria te da a ti felicidad. Efectivamente. Eso es así. Bueno, pues como ya hablamos de bodas y ya tocamos varios temas, pues nada, esto sería como una ampliación de lo que ya tocamos. Muy bien, una revisión. Una revisión, sí. O sea, que si hay cosas de bodas que no mencionamos es porque en el episodio 1 ya lo hicimos. Claro. Y esto es una actualización. Una actualización necesaria. Necesaria, sí. Y bueno, ya hemos hablado de que las bodas son pues como una especie de gincana de eventos ridículos que se van acumulando año tras año porque cada innovación se copia y se pega en las siguientes bodas en una incesante y exponencial necesidad de hacer la boda más original. Y más activa. Más activa. Que dices, tío, yo no puedo venir aquí, me das comida y me voy. Tengo Sí. que de verdad que pasar por el cóctel, el rincón de las fotitos. Ahora hay que hacer un flash mob. Es Ahora- imposible comer tranquilo en las putas bodas. Están interrumpiendo constantemente. Todo el rato. Pero es que incluso hay como 2 eventos por plato. Sí. Entrante, entra regalo para no sé quién, entra el ramo. vídeo que han hecho los primos. El vídeo de los Actuación primos. de la niña de 5 años de la familia que va a decir un discurso que no entiende. Pues nada, yo he hecho una selección de 7 puntos de cosas que he visto que yo no conocía hace un año y que me han parecido interesantes. Muy bien. Y voy a contarte. La primera de todas, que es la que más curiosa me ha resultado y fue de las últimas que me di cuenta, es que toda esta gincana de eventos, es decir, que la gente rica no los hace. No. No los hace. La peña con pasta percibe que esta constante interrupción de la comida para hacer eventos absurdos y ridículos es de pobres. Ah. Es de pobres y qué cosa que a que le doy la razón, totalmente. Le doy la razón a los... digamos que es como que los ricos tienen demasiada clase para estas cosas de la plebe. Oye, aquí no vengas a todo mal aquí a defender a los ricos, ¿eh? No es mi intención, pero es que a mí como trabajador Por ahí me supone un Por ahí alivio. no vayas. Tú no sabes como trabajador el alivio que supone tener unos contratantes ricos que no hacen nada en su Ya. banquete. Más Te fácil sie- fotografiarles. Te sientas y comes y ya está. Y no tienes que ir con la cámara como un gilipollas. Hostia, de repente corriendo porque no sé qué. El flash mob. El flash mob. Mierda. El segundo punto sería algo que me ha resultado muy inquietante, que es el cumpleaños feliz de Parchís. La canción de Parchís de cumpleaños feliz, Sí. por todos conocida. Que ya hablaremos del documental de Parchís. Ya hablaremos. Sé que eres muy fan. Muy fan. Hay una tendencia muy loca de poner la canción de Parchís en pleno banquete. Pero eso es como un crossover de celebraciones, ¿no? Es un crossover de celebraciones. Cuando suena la canción, eso significa que los novios cogen un obsequio, un regalo, y se lo llevan a una persona que cumple años el día de la boda. Ah. Que es una especie de compensación porque ya que estás pasando tu cumpleaños en mi boda, que ya hay que ser loser, también te lo digo. Ya. Es tu cumpleaños, es tu día. ¿Qué haces No en una vayas, puta boda? no voy a tu boda porque estoy celebrando mi cumpleaños. Pero bueno, ya porque cada tu uno. boda va a ser más importante. O sea, ¿qué vas a hacer en tu día? Tienes un día al año y vas a una boda. Hay que ser... Bueno, en fin. Pero lo que más inquieta de todo esto, es que a veces estos novios que quieren hacerlo todo, Ujú. les entra un drama muy jodido y es... Oye, que nadie cumple años el día de nuestra boda. Hostia, qué putada. ¿Qué cojones hacemos? ¿Qué hacemos con el cumpleaños Claro. feliz? Pues
a todo el mundo que cumple años ese mes le hacen un regalo. Bajando el listón. Bajando el listón. Si hay alguien que lo cumple la misma semana, vale, a ese. Y si no, ya hay que rebajarlo al mes. Entonces igual tienen que dar 5 regalos, también te lo digo. Qué Pero cutrerío. lo hacen. Esta gente es insaciable. Me parece como un querer vacilar de soy tan generoso Exacto. que comparto mi día grande con otros. Efectivamente. Y Qué así horror. es. Luego hay otros regalos, pero bueno, eso ya no sé si lo mencionamos la primera vez, que era darle regalos a los padres de él. Que a los hombres dan un puro... Sí. Bueno, eso era... No, eso es en el regalo a los invitados. Ah, ¿que hay más? ¿En el regalo a quién, has dicho? El regalo a los padres, también hay un momento ¿Cómo a donde... los padres? A los padres de los novios. Ah. A las madres se les regala una cosa especial, a los padres se les regala otra. Y se interrumpe la comida por eso. Me quedo muerta, ¿eh? Sí. No sabía yo nada de esto. Esto no lo he puesto como punto, pero lo añado porque sí que no lo habíamos hablado. Es verdad. Sí. Y luego ya están los obsequios típicos, el puro, Ya. no sé qué y tal. Que por cierto, los ricos tampoco dan obsequio. Te lo digo. ¿Qué se van a regalar? Si ya lo tienen todo. No, pero los obsequios de a los invitados. Claro, pero ¿para qué? Ellos ya tienen todo. Claro, pero dáselo a los invitados, que son pobres, no como tú. Ah, bueno, pero yo entiendo que una persona rica solo tiene amigos ricos, ¿no? Claro. Eso debería ser. Es así como funciona. Es así como funciona Es así el como se sistema. mantienen. Exacto, así se mantienen. No relacionándose con pobres. ¿Para Así- qué? ¿Para que me roben el dinero? Claro. Y me quiten la casa. Nada. Tercer punto. O sea, los amigos... o sea, cuando tú tienes que darle dinero a los novios, porque sí, porque está estipulado así, tú tienes que darles tu pasta. Que además, mira, de ese tema quiero hablar, porque ahora mismo lo estoy viviendo. Me jode muchísimo que en el tema del dinero, cada cierto tiempo, hay como una especie de normativa, pero todo esto se habla sotoboche, Sí. de que la cantidad que hay que dar sube. Va yo me subiendo, acuerdo, hace un millón según de el años, IPC cuando o yo algo. empecé a ir a bodas, se daban 50. Sí. Y ahora lo último que sé es que estamos ya en 150 150. mínimo. Mínimo, sí. Pero que lo normal son ya 180. Entonces, estas subidas, como tú dices, del IPC de la Sí. boda, ¿quién lo regula? Porque yo quiero saberlo. Claro, los novios, tú les preguntas, mira, hablemos claro de esto, ¿qué te tengo que dar? Y te dicen, no, No, lo no. que quieras, no, lo que quiera no. Lo que quiera no. Tú Dímelo. quiero saber el mínimo, porque Claro. tengo que ir por ahí preguntando, Porque como si fuera yo a pillar porros o algo así, rollo mercado negro. Oye, perdona, Mm. ¿cuánto está lo de la boda? Claro, que si no te lo doy, vas a rajar de mí. Claro, por favor, ¿podemos hablar claro de esto? Que lo publiquen en el BOE, que digan, este año en las bodas hay que dar no sé qué. Y por lo menos sabemos todos de qué va la movida, porque dicen, no, a mí como si no me das nada, si lo que me importa es que vengas. Mentira enorme. Mentira. Quieres ganar dinero con tu boda para irte a Punta Cana, es lo que quieres. Acéptalo. No me cuentes mierdas. Totalmente. Pues, ¿qué ocurre? Pues hay gente que igual, no creo que con la intención, pero estaría bien, con la intención de vengarse por tener que pagar, lo que hacen es dar el dinero de forma original. ¡Qué asco, es verdad! Mi hermano se lo dieron dentro de un bollo, que es una comida típica de mi pueblo. Yo he visto de todo. He visto hacer figuritas de papiroflexia con billetes de 10 y de 20 y hacer como un diorama donde lo enseñan y ahí toma y tal. También lo he visto con un acertijo, con una caja con una clave que tienen que solucionar y es como un juego que tienen que hacer en la propia boda que les viene fatal. Os Rollo lo digo como la ya. película, como Cube. Algo así, tienen que descifrar, el candado tiene 3 números, como un escape room, ¿sabes? Pero tienen que hacerlo en la boda. Un escape room nupcial. Sí, Qué y tienen pesadilla. que hacerlo en la boda y te digo, los novios les viene fatal porque van estresadísimos y llegan los amigos queriendo hacerse los graciosos y tal. Sí. Pues eso, formas originales de dar dinero, muy cutre. Cuarto punto, dar vueltas por las mesas para disimular a quién le vas a dar regalo. Bueno, ya hemos hablado de regalos, ¿vale? Pues lo que hacen los novios para dar un regalo o para dar un ramo en este caso, porque a veces el ramo no lo lanzan como es típico de película, sino Se lo dan a quien ellos quieren. A quien ellos quieren. La novia interviene directamente Sí. decidiendo quién se va a casar. Pero lo que es muy típico es en todo el comedor, empieza a sonar una música estridente y empiezan a Me dar... está dando mucha ansiedad, perdona que te interrumpa, porque de repente me he imaginado que me lo dan a mí o algo. Puede ocurrir, claro. Y Puede que ocurrir. porque claro, Y teniendo en cuenta que tienes pareja desde hace mucho tiempo
y tal, eres un objetivo bastante... Asco. Claro, porque no puedo decir lo que yo quiero decir porque no le puedo joder la boda a la gente diciendo si me das esa mierda... Te la estampo la puta cara. Te la estampo la puta cara, me largo y no me dirijas la palabra nunca más. Esta humillación... Pero claro, no le puedes poner... Te tendrás que joder y coger el ramo y sonreír. Y acto seguido comerme un diazepam. Sí. Ya, bueno, llevaré uno en el bolso por si acaso. Pues lo que hacen es marear la perdiz y mientras suena una música estridente empiezan a dar vueltas alrededor de las mesas como disimulando. ¡Ay! ¿A quién se lo daré? ¡Qué intriga! ¿A quién se lo daré? Eso yo lo he visto. Yo se lo he visto en una boda a la que fui a cantar. Ay, de verdad, es muy, muy desagradable Muy parar de desagradable. hacer esto. Punto 5. Hay novios que no se besan. Esto no lo había visto yo. Novios que no se besan ni en la ceremonia ni en el convite. Bien que hacen. En el típico que se besen, que yo creo que no lo hemos mencionado nunca porque ya todo el mundo sabe lo que es. Que se ve, pues no. No se besan. Porque alguno de los dos tiene padres muy religiosos. A pesar que es decir, porque algunos de los tienen un herpes labial, que eso a mí me podría pasar. No, es por la religiosidad de los padres. Y no llegan a besarse nunca en la boda. Qué fuerte, ¿esto es verdad? ¿Pero porque vas a bodas del Opus o qué? Pues se ve que sí. Te contrata el Opus, estás a sueldo del Estoy Opus. a sueldo del Opus. Muy fuerte, pero además momentos súper incómodos de todo el mundo gritando que se besen y ella poniendo la mejilla para que le besen la mejilla. Es muy... Fíjate que ya me parece cutre el que se besen, pero claro, si ahí vamos al no besarse, yo digo, madre mía, se producen momentos muy incómodos que a mí personalmente me gustan bastante. Claro, tú los disfrutas. Claro. Punto 6. El llamado Same Day Edit. ¿Qué? Edición del mismo día. Ajá. Significa. Eso quiere decir, forma parte de mi gremio, el fotografía y vídeo, que es que tú estás grabando vídeo y los novios han contratado un vídeo para proyectar el mismo día de la boda. En el convite después del café. ¿Pero por qué querer jugar a ser Dios? O sea, Pues tú estás viendo lo que has vivido hace un rato, lo Hace ves. Exactamente Es eso. loquísimo O sea, esto. Tienes que grabar, tú como trabajador, tienes que grabar la boda y tal y Lo que es cual. la ceremonia. Lo que es la ceremonia y la previa, en casa del novio, la novia, cómo se visten, como tal y cual. Estás con el portátil en el O convite. sea, te llevan a una boda a ver la propia boda grabada. Exactamente. Pero es que a mí esto me parece una cosa cuántica loquísima. Yo esto creo que es jugar con los límites. Es jugar muy a ser loco, Dios. pero es tal cual eso. Vamos a ver un resumen de lo que hemos visto en las últimas 3 horas. ¿Pero por qué? Pues no lo sé. Estamos aquí. Ya. Lo he vivido. Yo creo que tiene que ver con... Mira que... No lo sé, no sé explicarlo. Pero se hace. Y Ahora ya mismo que te está de hagan moda. ver Mogollón. el es decir, que te hagan ver cómo la novia se ha puesto el vestido o cómo el novio se ha atado la corbata. Sí. Primera, son cosas sin las que todos podemos vivir. Aparte que lo hemos visto 1000 veces porque claro, se pero graba aparte de la estás misma forma. ¿verdad? subvirtiendo el orden. O sea, si yo vengo a la boda directamente a la ceremonia y no voy a tu casa, es porque lo que interesa, y tampoco mucho, lo que sucede a partir de cierto momento. Claro. Entonces, que después de la ceremonia tú me hagas ver el antes de la ceremonia, a mí me parece subvertir los límites del espacio y del tiempo de una manera que creo que eso solo puede traer catástrofes. A la gente le encanta. Lo Me ven. encanta jugar con el espacio-tiempo. Le encanta jugar con el espacio-tiempo y decir, qué bonito, tal. Pero es que lo has visto hace 2 horas. Es que no tiene ningún secreto. Qué horror. Y bueno, y como último punto, aunque hay muchos más, que igual No, hay una claro. tercera edición, porque Sí, desgraciadamente todo mal aún no me da los beneficios suficientes para vivir. Claro. Sí, seguiremos yendo a bodas. Quizás a cantar y a hacer seguiré fotos. yendo. Yo como invitado no voy a ir a ninguna, lo digo ya. No me invitéis a bodas para hacer la gracia, que ya No. hemos hablado de esto. No es gracioso. No. Y nada, como séptimo y último punto es la canción Marry You de Bruno Mars. Es obligatoria en todas y cada una de las bodas. Jamás No podrás sabía ir. que existía esta canción. Pues Una canción que habla existe. de casarse. Claro, tú como invitada habrás ido a bodas de rockeros, entonces igual Ponen el Highway to Hell. poner el Highway to Hell para hacer el qué tema loco de estás. bodas rockeras. Rebelde, joder. Hay muchísimas más cosas, pero la dejamos porque esto es interminable y vamos a ver dentro de X meses qué novedades trae el mundo El boda, mundo de la boda. y cuánto sube el IPC el IPC nupcial.
Vas de guay, vas de listo calisto. Ir de guay. Excaliburcio, ¿Qué pasa? esta sección ha sido la más maltratada de todo mal, sin Muy duda. maltratada, sí. Muy maltratada. Por tu culpa. Por mi culpa, que no tengo tiempo de ver películas. Pero bueno, he hecho propósito de enmienda Ujú. y este año quiero ver muchísimo cine bueno. ¿Ah, sí? Y quiero que tú veas muchísimo cine de mierda y que lo Perfecto. comentemos, porque es muy gracioso. Bueno, pues yo vengo muy fuerte. Yo también. y- Vas a flipar. No, que vas a flipar. No, vas a ser- flipar tú más. Vas a flipar tú muchísimo y creo que todas estas ganas que tienes de ver cine bueno se te van a ir en el primer programa. Yo solo veo cine malo, me encanta el Ujú. cine malo, tanto la vertiente serie B, ciencia ficción, como también la vertiente películas de Lindsay Lohan. Crossroads de Britney Spears, me encanta. Ujú, Me gusta mucho Chicas Malas. ujú. Me gusta mucho Spice World, ese tipo de mierdas. Y Excaliburcio Ramón es un Ujú. cinéfilo con un gusto exquisito para el cine, que le encanta vacilar de buen gusto. Cuando No, alguien le dice en sí, Facebook, tienes muy buen gusto, él dice, ya lo sé. sí, ya lo sé. Va de flipado. Y bueno, pues decidimos la temporada anterior intercambiar nuestros gustos y recomendarnos películas para que cada uno Ujú, se adentre en el particular universo cinematográfico del otro. ujú. ¿Qué me Sí, traes yo para esta...? suelo salir mejor parado siempre. Porque Sí, porque yo disfruto de tus películas, pero y tú a mí no las tuyas disfrutas. me joden la vida, pero bien. Pues debes de abrirte más al mundo arty. Vale, no. Bueno, va, ¿quién empieza? Pues si quieres te vengo a recomendar una película de culto que es bastante moderna, es decir, creo que es del 2010, aunque no he investigado muchísimo, de un gran director, muy de culto, Terrence Malick. No sé quién es. Es clase A de directores de la historia. Me cae mal, ya te lo digo. Y la película es ni más ni menos que El árbol de la vida. ¿De qué va? No me hagas spoilers, pero hazme un avance. Resultaría complicado. ¿Va de todo y de nada? Va de todo y de nada. Qué asco me dan Va esas del películas. principio de la existencia en sí misma. ¿Salen dinosaurios? Sí, ¡Oh! salen dinosaurios. Pues ahí ya me tiene un poco ganada. Salen dinosaurios, es cierto. Sí. Qué En el árbol guay. de la vida salen dinosaurios. Pues mira, eso me gusta. Película que probablemente durará más de 2 horas y media. Uf, tío, qué socarre, en serio. No puedo, ¿eh? No puedo. Es muy especial, no tiene una trama concreta, Sorpresa, ¿eh? También te lo digo. pero fue aclamadísima por crítica y público. Todos los que quisieron ir a verla, ya te lo digo. Bueno, hubo muchos que quisieron ir a verla y se salieron de la sala. Ujú. No crea indiferencia la película. O te gusta mucho o no te gusta nada. Me aventuro a pensar en qué sitio estás tú. Pero eso lo veremos cuando lo Vale, intentes. Aquí hemos venido a jugar, Montipeiro. Vale, va, sí, yo la veo. ¿Está en Netflix? No lo sé. Si no está en Netflix, mal, pero bueno, vale. Pues yo te traigo una película, por llamarla de alguna manera, del año 98, Ajá. que se llama Resident Cobra. Resident Cobra. Resident Cobra, con Ujú. K. He optado Ujú. por ir un paso más allá Ujú. y te traigo ya lo que es cine local, ¿vale? Resident Cobra es una película del año 98 rodada en la ciudad de Alcoy, Ajá. donde los monos y cristianos, Ujú. por una panda de amigos. Ajá. Quiero decir, no hay ningún director, por supuesto no hay ningún tipo de producción. Ujú. Son unos colegas que ruedan Resident Cobra, que Vale. es una película de zombies, Vale. alcoyanos. Ujú. Dura 1 hora, que eso siempre Bueno, está bien. Eso está bien. La sí. tienes en YouTube. Ujú. Y he de decir que a mí la que más me gusta es Resident Cobra 2. Ah, vale. Y hubo Esa es una la segunda buena, parte vale. en la que dieron un salto enorme en cuanto a producción, Ajá. con unas peleas ya coreografiadas, con gente de las artes marciales. La 2 me gusta muchísimo, pero no la he encontrado. Vaya. No sé en su día yo dónde la vi, Ujú. pero no la he encontrado. Tienes el tráiler de la 2 en YouTube. Vale. YouTube está la 1, pues bueno, es Resident Cobra. Vale. Y he de decir que yo me hice tan fan de esa película que los encontré en su día, porque la productora se llama Cobra Films, productora, pero bueno, que Ya. es de, en fin. Y los busqué, los encontré en MySpace, te hablo de hace un montón de años, MySpace, claro. Y les pregunté si por favor tenían merchandising, Ujú. porque yo quería una camiseta de Resident Cobra. Se mostraron muy sorprendidos de que hubiera alguna persona fan.
Pero sí, me gusta mucho Resident Cobra. Vale, pues la veré. Es cutrerío total. Bien. Pero tiene algo, no sé qué tiene porque no lo sé exactamente. También te digo que hace mucho tiempo que no la he vuelto a ver. No sé, igual, ha envejecido mal, muy probablemente. Bueno, ya estaba mal de joven. Pero había algo detrás de ese cutrerío, porque es como el proyecto que todos quisimos hacer, ¿no? Todos hemos querido hacer una película de zombies con amigos. ¿Quién no? Sí. Bueno, de hecho, tú y yo hemos hecho cortos, porque hicimos la promo de mi cómic de zombies falleros. Y bueno, tú sales de zombie fallero. Yo salgo de zombie, sí. Tienes un papel. Y es como ese sueño adolescente de hacer una película de miedo con tus amigos. Y entonces ellos no solo lo lograron, sino que hicieron 2. Entonces para mí hay ahí un algo que me conecta con lo más puro de la amistad y los zombies, que a mí me aporta muchísima felicidad. Resident Cobra. Resident Cobra. Tracatrá. Pues ala, a verla. A verla todos, porque ya que está en YouTube, nadie tiene la excusa. Pues ya está, ya se ha acabado. Adiós. El programa de el segundo de la segunda temporada. 2-2. 2-2. Aunque no sé cómo vamos a numerar esto. 2.2, ¿no? 2-2 o seguimos. Es que a veces mola, yo lo he visto en los podcasts, en el iVoox, que los enumeran hasta ad infinitum. ¿Sí? O sea, para que, claro, cuando tú ya llevas 72 programas, llevas 72, no llevas 34. Bueno, yo soy muy de temporadas, la verdad. yo también. Lo que para que sí que es cierto que también mola cumplir el programa 82. Pero es que eso es una cosa muy masculina de la cantidad ahí a tope, la verdad. No lo veo. 2-2. Pues nada, pues 2-2. Pues 2-2. Pues nos vamos a despedir, ¿no? Ya está bien, yo tengo hambre. 36. ¿No tienes hambre o qué? Yo claro que tengo hambre. Pues siempre tengo hambre. Yo con hambre, que estoy a dieta. Ya, es verdad. ¿Cómo llevas? Bien, me va funcionando, la verdad. Muy bien. Yo también estoy en ese punto. En ello, estás en ello. Estoy en ese punto de meriendo calabaza asada. Yeah. Bueno, pues nada, ¿con qué nos vamos? Eso, ¿con qué nos vamos? Pues con otra canción en la que salgo yo. Pero, Monty, esto no puede ser. A ver, esto no puede ser, hay que ponerse serio. Sí puede ser. He grabado una colabo. Porque... He grabado una colabo con los Chicos del Maíz. Que ya te gustaría a ti haber grabado una colabo con los Chicos del Maíz. ¿Cómo? ¿Con los Chicos del Maíz? ¿Los Chicos del Maíz de los Chicos del Maíz? Con los Chicos del Maíz, los Chicos del Maíz. Los buenos, los auténticos. Los auténticos. Pero esto es fuerte, ¿no? Es fuerte. Sí. Está guay. He grabado guitarras acústicas, eléctricas, bajo, armónica y voz. Jolín. Madre mía, Sí. joder, te han invitado pero te ha cundido bien, han aprovechado todo. Sí, esta gente además todo muy rápido, muy venga, tal. Venga, ya, vale. Sí. Pues qué guay, pues tengo muchas ganas de escucharla. Está muy guay. Se llama Anatomía de un asesinato y está en su último disco que ha salido hace nada, que se llama Comanchería. Y nada, pues aquí estoy. ¿Disco gratis para mí hay o no? ¿Para ti? ¿Por qué? No lo sé, yo te he dado apoyo moral. Bueno, pues no, veré qué puedo hacer. Moveré mis hilos. Bueno, pues yo qué sé, pues me lo escucharé en Spotify. Veré qué puedo hacer. Pues nada, nos despedimos. La semana que viene más y peor. Ir adelante sin el partido. El partido, sí, vaya excusa. El partido eres tú y lo sabes. Es Eugenia, es Enzo, es Armando. Y además, cruzando el río está la familia Atzali. Y al fondo del valle la familia del Bizco. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. Dicen que la esperanza se pierde tarde, pero uno ya se cansa de luchar en balde, cantando letras antiguas que aún siguen vigentes, historias exiguas sin novedad en el frente. Nos dicen, conforme está la actualidad, nos podréis quejar, os dan material de más para escribir, pero no quiero cantar a la necesidad, quiero que no falte el pan, quiero dejar de sufrir, quiero escribir sobre el arroz, sobre mis gatos, pero si hay conflictos hay que ganar el relato y que no lo escriban tertulianos de medios privados, cuya ideología es la del amo y el poner la mano. La mía la interioricé en mi hogar, viendo a papá marchar los lunes lejos para trabajar, viendo a mamá limpiar la casa del burgués perro, otro patriota más que siempre pagaba en negro. Por eso hoy canto con la convicción de que la cultura es un arma de transformación. Por ello ante el opresor no calles y alza tu voz, y es que el poble que canta mai no mor,
que nos censuren conciertos. Demuestra que tienen miedo, que estamos en lo cierto. Y aunque la victoria sea solo una utopía, la perseguiremos porque elegimos esta vida. Más bibliotecarios, menos policías, menos empresarios robando la plusvalía. No hay planeta B, no hay otra salida. Industrias contaminantes, genocidas. Hijos de crucero se broncean al sol, mientras el obrero muere, otro golpe de calor. Más Belengo Peggy, menos Susana Griso. Proletarios del mundo unidos, último aviso. Varias de la tierra en pie, hemos jurado vencer. Dispara el cerdo que explota, a Marcos de Quito no se le discute, se les propia. Varias de la tierra en pie, hemos jurado vencer. Despertar de la pesadilla, Cayetana, ese cuello pide guillotina. Otra familia desahuciada, otra vida sin expectativas. Otro chivato, vasallo del patrón. Malditas condiciones subjetivas. Otro año que no hicimos la revolución. Otro Rivera, otro Macron, otro trampolín. Saltaste del Maravillas a la operación Chamartín. Golfo malandrín, no nos tomes por gilipollas. Usaro profeta de la izquierdita que no folla. Oxida braguetas, saqueteros veletas. Polla grises, puretas, ETA, mata J y los planetas. Edu Galán deficiente, lacayo. No eres políticamente incorrecto, eres un reaccionario. Traigo magia, no trucos, lágrimas de clase media me las bebo y luego las escupo. Tengo el cupo llenito a rebosar de mongers. Piso con garbo, con la Harrington o con la Bomber. Y mi nombre, estoy on fire. Aquí somos de los Berry, no de Arcella Maya. Más de canallita y eres un canalla. Dani Mateo vendería a su madre por seguir en pantalla. Más Marx y Engels, menos influencers y youtubers. Viva el taxi, que se joda Uber, que todo es plástico, decadencia y mugre. La libertad guiando al pueblo y yo borracho en el Louvre. Anatomía de un asesinato. Son coches de lujo para Anamato. Son tarjetas black de Rodrigo Rato. Son másteres falsos en la red Juan Carlos. Somos el pueblo contra los privilegiados. Se levantan las hambrientas y los desahuciados. Y aunque ellos ejerzan la violencia de Estado, nos quitaron todo, hasta el miedo a sus disparos. Varias de la tierra en pie, hemos jurado vencer. Dispara el cerdo que explota, a Marcos de Quito no se le discute, se les propia. Varias de la tierra en pie, hemos jurado vencer. Despertar de la pesadilla, Cayetana, ese cuello pide guillotina.